La tarde estaba tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba a punto de suceder. El sol entraba oblicuo por la ventana del comedor, tiñendo de dorado las cortinas que conservo desde hace 20 años. Yo había puesto agua basenfa a hervir para preparar una infusión de manzanilla. Y me disponía a leer un libro que me acompaña en mis horas de silencio. Fue entonces cuando sonó el celular. En la pantalla apareció el nombre de mi hijo Asier. Sentí ese vuelco en el pecho que siempre me da cuando me llama. Él es mi único hijo, el centro de mi vida desde que su padre murió hace ya 3 décadas. Yo, Isidora Larrinaga, 74 años, profesora de filosofía jubilada y viuda desde muy joven. Había levantado todo mi mundo alrededor de él. Contesté con una sonrisa que se me escapó sola, como reflejo. Asier, pero la voz que escuché no era la de mi hijo. Era una voz joven, aterciopelada en apariencia, pero con un filo cortante que me heló la sangre. «Hola», Isidora dijo con calma medida. «Soy Nayara». Se me helaron los dedos en torno al teléfono. Nunca antes me había llamado directamente. Siempre había sido Asier quien me contactaba. ¿Por qué estaba ella usando su teléfono? ¿Dónde está mi hijo?, pregunté con un hilo de voz. «Está ocupado», contestó sin titubeos. «Pero no te preocupes. Te llamo para algo importante». Me quedé en silencio, sintiendo como el aire en la cocina se volvía más denso. Ella prosiguió con un tono que no admitía réplica. «Hemos decidido que será mejor que no vengas a la boda». Me llevé la mano al pecho como si me hubieran dado un golpe. «¿Cómo dices?», balbuceé. «Lo escuchaste bien», repitió con una calma venenosa. «No queremos que estés presente en nuestro día. Y hay otra cosa si realmente deseas conocer a tu futura nieta. Deberás enviarnos $60,000. Considéralo una prueba de apoyo a nuestra nueva familia». El agua de la infusión comenzó a burbujear en la olla, pero yo no podía moverme. Sentí un zumbido en los oídos. 60,000 alcancé a susurrar. «Exacto», remató ella. «Es lo justo. Tienes hasta el viernes». Y colgó. El silencio que siguió me pareció más brutal que sus palabras. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, sin fuerzas siquiera para apagar el fuego de la estufa. Mis piernas temblaban y tuve que apoyarme en el respaldo de una silla para no caer. Intenté llamar a Asier 1, 2, 5 veces. Nada, solo el buzón de voz. Dejé un mensaje entrecortado. «Hijo, soy yo. Necesito hablar contigo. Llámame, por favor». Ninguna respuesta. Me senté al fin, sintiendo cómo el peso de mis 74 años se me venía encima de golpe. Yo, que había sobrevivido a la viudez prematura, que había trabajado noches enteras enseñando y corrigiendo exámenes para pagarle la universidad, ahora recibía este puñal en la espalda. No de él directamente, pero sí en su nombre. Miré alrededor de la casa. Mi refugio en Bilbao, llena de fotos de Asier en cada etapa de su vida con su primer uniforme escolar, con el diploma de arquitectura, con esa sonrisa orgullosa el día que me llevó a conocer su primer proyecto terminado. Cada imagen parecía devolverse contra mí, como si cuestionara en qué momento lo había perdido. Las lágrimas me quemaban en los ojos, pero apreté los puños. No lloraría. No todavía. Si lloraba, sería como darle a Nayara el triunfo inmediato que buscaba. Respiré hondo, dejando que el aire helado del miedo se transformara poco a poco en una llama de resistencia. Apreté el celular contra mi pecho. Si mi propio hijo no estaba dispuesto a defenderme, alguien debía hacerlo, y entendí que ese alguien solo podía ser yo. La casa quedó en silencio después de aquella llamada, pero era un silencio distinto, más cruel. El eco de las palabras de Nayara resonaba en cada rincón, como si las paredes mismas se hubieran impregnado de veneno.
será mejor que no vengas a la boda. Pero mándanos $60,000. No era solo la prohibición de asistir. Era el desprecio, la forma calculada de borrarme de la vida de mi propio hijo. Mientras recogía la tetera que seguía burbujeando, mi mente viajaba hacia atrás, repasando los 2 últimos años. Al principio pensé que eran celos míos, reacciones normales de una madre viuda que temía perder la cercanía de su hijo. Pero no. Había señales más claras. Recordé la primera cena en que Asier me presentó oficialmente a Nayara. Estaba radiante, con ese vestido rojo que contrastaba con su cabello oscuro y su sonrisa impecable. Me abrazó con calidez fingida y me llamó señora Isidora, como si la distancia estuviera marcada desde el primer minuto. Durante la velada, interrumpió a Asier cada vez que él intentaba contar alguna anécdota conmigo. «Ay, cariño, no exageres», decía con una risa suave, pero sus ojos me miraban con frialdad. Con el tiempo, esas miradas se volvieron frases envenenadas, que yo era muy opinadora, que no sabía soltar a mi hijo, que las madres solas suelen ser demasiado absorbentes. Lo decía con voz melosa, como si fuera un chiste inocente. Pero sabía exactamente dónde clavar la daga. Y Asier, poco a poco, comenzó a llamarme menos. Pasamos de 3 llamadas por semana a una cada 15 días. Luego, casi nada. Suspiré, saqué el celular y escribí un mensaje breve. «Hijo, necesito hablar contigo. Llámame, por favor. Te quiero». Lo envié. La pantalla quedó inmóvil. 5 minutos, 10, media hora. Silencio. Ningún visto, ninguna respuesta. Me dolió más que si me hubiera contestado con frialdad. No podía quedarme cruzada de brazos. Marqué el número de mi hermana. Amalia. Su voz sonó firme. Como siempre, ella es 2 años menor que yo. Más práctica, más clara de mente. «¿Qué pasó?» «Isa, te noto rara». Tragué saliva. Me llamó Nayara. Usó el teléfono de Asier. Dijo que no quieren que vayas a la boda y que debo mandar $60,000 si quiero ver a mi nieta. Hubo un silencio breve, pero sentí la indignación viajando al otro lado de la línea. «Eso no es solo dinero», dijo finalmente. «Huele a control. Esa mujer quiere aislarte y atar a Asier a su voluntad». Eso pensé yo también. Nos quedamos en silencio unos segundos, cada una ordenando las piezas. Fui la primera en hablar. «Amalia, durante estos 2 años me fue apartando con delicadeza venenosa. ¿Y sabes qué? Hay incoherencias. El embarazo, por ejemplo. Explícame». Me acomodé en la silla, mirando una foto de Asier de niño, con la mochila demasiado grande para su espalda pequeña. Anunció que estaba embarazada en enero, pero han pasado 4 meses y casi no se le nota. Además, bebe vino, come sushi, carga muebles. No tiene sentido. Nunca te mostró una ecografía. Nunca. Escuché cómo mi hermana resoplaba. «Isa, ahí hay gato encerrado. Tenemos que hacer una lista. Todo lo que recuerdes que no encaje». Cogí una libreta y empecé a anotar citas médicas inexistentes. Consumo de alcohol. Abdomen plano. Excusas para que Asier no me visite. Llamadas siempre filtradas por ella. Cada palabra escrita era como una chispa que iluminaba la oscuridad. Amalia habló con esa voz que siempre me devolvía coraje. Si el gran argumento de Nayara es ese embarazo, necesitamos probar que algo no cuadra. No estás loca, Isa. Solo hace falta abrir bien los ojos. Cerré la libreta con decisión. La cocina seguía oliendo a manzanilla. Pero ya no era un aroma calmante. Era la señal de que había comenzado otra batalla. Al día siguiente amanecí con la cabeza llena de imágenes dispersas. Me serví un café fuerte, aunque mi estómago apenas lo toleraba. Y abrí la libreta donde había escrito las incoherencias junto a Amalia.
una lista de dudas que ya no podía ignorar. Y entonces, como un relámpago, me vino a la mente mi experiencia como docente. Durante años, además de filosofía, me pidieron impartir talleres de salud y prevención en la escuela. Recuerdo aquellas charlas sobre nutrición en el embarazo, los folletos que explicaban qué alimentos evitar, las visitas obligatorias al médico, la importancia de la primera ecografía. Todo eso me golpeó de pronto como si el pasado me estuviera sacudiendo los hombros. Lo que hacía Nayara no tenía sentido. La vi más de una vez tomando vino en las cenas familiares. Solo una copita, decía con esa sonrisa que parecía un barniz. La última vez que la encontré en un restaurante japonés, pedía sushi sin reparos. Y hasta bromeó. El bebé saldrá con gusto refinado. Yo me quedé helada, pero preferí no discutir delante de Asie. Y hace apenas un mes, en el departamento de mi hijo, la vi levantando cajas pesadas, cambiando muebles de sitio, sin una sola muestra de precaución. ¿Qué mujer embarazada de casi 4 meses actúa así? Ninguna de las que conocí. Ni mis exalumnas, ni mis vecinas, ni yo misma cuando llevé a Asier en el vientre. Recordé mi propia barriga redondeándose a los 4 meses. Los mareos, las consultas periódicas, las fotos del ultrasonido que guardé como tesoros. Todo lo contrario a la nada absoluta que ofrecía Nayara. Ese vacío era lo más sospechoso. 0 ultrasonidos, 0 citas médicas compartidas, 0 comentarios sobre antojos o malestares. Cuando le preguntaba cómo se sentía, respondía con evasivas, cambiaba de tema, o de plano me hacía callar con una mirada fría. Apoyé la frente contra mis manos. ¿Era posible que todo fuera un engaño? Un montaje para apretar las tuercas del control sobre Asier y sobre mí. El silencio de la casa se volvió asfixiante. Tomé el celular y marqué hacia Amalia. Me contestó con su tono firme. Dime, Isa, ¿qué pasó ahora? Estuve recordando. Le conté lo del vino, el sushi, los muebles. Amalia, no hay señales de embarazo real. Ella suspiró, y pude imaginarla cruzando los brazos al otro lado de la línea. Sabía que algo no cuadraba. ¿Y ecografías, fotos, algo? Nada respondí, ni una sola imagen, ni una cita a la que me haya invitado. Hubo un silencio. Entonces necesitamos una confirmación, pero tiene que ser sin violar nada. Isa, no podemos arriesgarnos a que te acusen de meterte donde no debes. Tenía razón. Por más rabia que me quemara, no podía lanzarme a acusar sin pruebas. No bastaba con mis recuerdos ni con las contradicciones. Necesitaba a alguien que pudiera corroborar lo que intuía. Miré por la ventana. Afuera, un grupo de niños jugaba en la plaza con una pelota. Pensé en Asier de pequeño, corriendo con las rodillas raspadas, gritando mi nombre cuando caía. Esa imagen me devolvió fuerzas. No había trabajado toda mi vida. No había enfrentado la viudez y la soledad para que ahora una mujer astuta me arrancara de la vida de mi hijo con un teatro barato. ¿Quién podría ayudarnos? Pregunté en voz alta, casi sin darme cuenta. Amalia respondió con un murmullo pensativo. Tal vez haya alguien. Pero tenemos que pensar bien cómo acercarnos, cómo obtener información sin cruzar límites. Colgué con el corazón latiendo a toda velocidad. Caminé por la casa repasando cada detalle, cada mirada de Nayara, cada frase cargada de veneno. Y en mi interior, una certeza crecía como fuego contenido. Algo chirriaba demasiado. Esa noche me acosté tarde, pero el sueño nunca llegó. Solo repetía la misma pregunta, una y otra vez. Esa mañana el timbre sonó mientras yo apenas terminaba de preparar el desayuno. Abrí la puerta y allí estaba un rostro que no veía desde hacía años. Germán Olavide. Su presencia me removió recuerdos antiguos. Germán había sido abogado.
colega de confianza y, sobre todo, amigo íntimo de mi difunto esposo. Ander, un hombre de cabello ya canoso, pero con la mirada clara y firme como siempre. Isidora me dijo con una voz grave que conservaba su temple de antaño: «Necesito hablar contigo». Lo invité a pasar a la sala. Llevaba un sobre marrón bajo el brazo. Sellado con esmero, lo colocó sobre la mesa de madera donde tantas veces habíamos compartido tertulias. «He guardado esto durante años», esperando el momento justo, explicó, mientras sus dedos tamborileaban sobre el sobre. Ander me lo entregó antes de morir. Con instrucciones precisas abrirlo solo si veía que alguien intentaba poner en riesgo tu dignidad o la de Asier. Sentí un nudo en la garganta. Toqué el sobre como si pudiera reconocer en el papel el calor de las manos de mi esposo. Germán lo abrió despacio y de dentro sacó varias páginas mecanografiadas con la firma notarial. «Es un fideicomiso. Isidora». Ander dejó establecido un fondo considerable, fruto de años de trabajo y algunas inversiones que nunca te mencionó. Quizá para no preocuparte. El fideicomiso protege tu casa y garantiza la estabilidad de Asier. Pero hay una cláusula muy particular. Levanté la vista, intrigada. Germán continuó: «Una cláusula de honor y respeto. Si la pareja de tu hijo humilla, extorsiona o manipula a la familia para obtener beneficios, automáticamente pierde todo acceso a cualquier herencia futura». Me quedé muda. Era como si Ander, incluso desde la tumba, hubiera previsto la amenaza que ahora se cernía sobre nosotros. ¿Quieres decir que Nayara no podría tocar un centavo si demuestra esa conducta?, pregunté. Exactamente. Pero Germán hizo una pausa, mirándome con severidad. Alguien parece haber olido este dinero. No me preguntes cómo. Pero la exigencia de esos $60,000 huele a desesperación por atrapar liquidez rápida. Las manos me temblaron sobre el regazo. Recordé las palabras de Nayara. La frialdad con que me negó la entrada a la boda. Era consciente de esta cláusula y buscaba asegurarse dinero antes de quedar excluida Germán. «Esto lo cambia todo», susurré. Él asintió. «Ander quería protegerte. Sabía que eras fuerte, pero también sabía que la soledad podía volverte vulnerable. Y ahora veo que tenía razón». Me quedé observando los documentos. Las letras impresas parecían tener peso propio. Mi esposo, que tantas veces había callado sus preocupaciones para no cargarme, había tejido una red invisible para sostenernos, incluso después de la muerte. «¿Y qué debemos hacer?», pregunté. Con un hilo de voz. «Lo primero, no ceder ni un euro», respondió con firmeza. «Si entregas dinero, le darás poder. Y lo segundo, reunir pruebas de sus intentos de manipulación. Si se confirma, la cláusula actuará sola». Cerré los ojos un momento. La rabia se mezclaba con alivio. Ya no estaba sola. Ander me había dejado un escudo. Y Germán lo sostenía ahora en sus manos. El eco de la casa ya no era vacío. Era un murmullo de advertencia y de fuerza renovada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el cielo de Bilbao estaba encapotado, pero sentí dentro de mí una claridad que hacía mucho no conocía. Esa misma tarde recibí la llamada de Amalia. Su voz sonaba acelerada, como cuando estaba ya a punto de soltar una bomba. «Isa, tengo noticias». Me senté en la mesa del comedor con la libreta delante. Tenía el corazón encogido, preparado para cualquier cosa. «Dime, ¿recuerdas a Sandra Cedo?», preguntó. Claro que la recordaba. Una muchacha que había sido alumna mía en la escuela, aplicada y risueña, que más tarde se colocó como recepcionista en una clínica reconocida de Bilbao. Siempre decía que le gustaba tratar con la gente. «Sí. ¿Qué pasa con ella?» «Trabaja en la consulta del doctor Cifuentes».
explicó Amalia. Es un ginecólogo prestigioso, especializado en embarazos de alto riesgo. Sentí un escalofrío. Era demasiada coincidencia. ¿Y qué supiste? Escuché cómo mi hermana bajaba la voz. Aunque estaba sola en su piso, Sandra me confirmó que Nayara ha estado acudiendo a esa clínica. Pero no como lo ha contado. Me quedé rígida. Recordé cómo Nayara nunca hablaba de citas médicas, cómo evitaba cualquier comentario sobre ultrasonidos. ¿Qué quiere decir no como lo ha contado? Pregunté con un hilo de voz. Las fechas no coinciden. Isa, según ella, anunció el embarazo en Año Nuevo. Pero la primera cita que aparece en el sistema fue en febrero. Y la segunda mucho después, en abril. Eso es muy extraño, porque normalmente una embarazada tendría controles mucho más regulares. Apunté en la libreta, tratando de mantener el pulso firme. Enero. Anuncio. Febrero. Primera cita oficial. ¿Y qué más? Amalia dudó unos segundos, y su silencio me heló. Hay un nombre que aparece en el sistema. Masculino. No debería estar allí, pero figura como acompañante frecuente en esas citas. Asier, pregunté, deseando que la respuesta fuera afirmativa. No. La voz de Amalia fue categórica. No era el nombre de tu hijo. El aire me faltó en el pecho. Una mezcla de incredulidad y miedo me hizo cerrar los ojos. ¿Quién es entonces? Sandra no quiso dar más detalles por teléfono. Tiene miedo de comprometer su trabajo, pero me dijo que no era un pariente ni alguien con vínculo médico. Es otra persona. Me quedé en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. El eco de la casa me devolvía las palabras como si fueran cuchillos. Otro hombre. Recordé de golpe cada mirada evasiva de Nayara, cada risa forzada cuando le preguntaban por su embarazo, cada excusa para que Asier no hablara directamente conmigo. La idea de que hubiera un tercero involucrado me revolvió el estómago. Amalia, si hay otro nombre, si hay otra persona presente en esas citas, entonces todo cobra sentido. Exacto, respondió ella. La clave es identificarlo. ¿Quién es ese hombre y qué papel juega en todo esto? Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana. Afuera comenzaba a lloviznar, y el olor a tierra húmeda me devolvió a la realidad. La lluvia siempre había sido para mí un recordatorio de limpieza. De verdad. Y ahora esa verdad parecía estar a punto de desbordarse. Guardé silencio unos segundos y luego hablé con decisión. Necesitamos pruebas. Amalia. No rumores ni sospechas. Pruebas que Asier no pueda negar. Sandra está dispuesta, quieras ayudarnos en lo que pueda, aseguró mi hermana. Solo hay que tener paciencia y movernos con cuidado. Asentí, aunque ella no podía verme. El juego acababa de cambiar de nivel. Si hasta ese momento había sido una batalla de palabras y humillaciones, ahora entrábamos en el terreno de la evidencia. Cerré la libreta y respiré hondo. Cada día que pasaba me daba más claro que Nayara no solo quería apartarme, quería destruir el vínculo con mi hijo para siempre. Pero ya no estaba sola, Ander. Desde el pasado me había dejado un escudo. Amalia, con su carácter implacable, era mi aliada. Y ahora, tal vez, Sandra podía le aportar la pieza que faltaba. Pasaron algunos días antes de que Amalia me llamara de nuevo. Esta vez, en su voz no había dudas, traía algo sólido. Isa, conseguimos las copias, dijo en cuanto atendí. Me senté en el sillón del salón, apretando el celular contra la oreja. ¿De qué hablas? Sandra logró, de manera perfectamente legal, una impresión de la agenda de visitas y unos permisos de imagen de pasillo. Nada que viole la confidencialidad médica. Solo registros de quién entra y con quién. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que hasta el sillón vibraba conmigo. ¿Y qué aparece? El nombre de él, Antonio Ibarra.
El nombre me sonó como un trueno desconocido. No estaba en nuestro círculo. Nunca lo había escuchado antes. ¿Quién es? Un empresario joven, vinculado a proyectos inmobiliarios en la zona, explicó Amalia. Lo vio más de una vez, siempre acompañando a Nayara en la consulta del doctor Cifuentes. Me quedé helada. La imagen me atravesó como un cuchillo. Nayara entrando de la mano de ese hombre en el pasillo de la clínica. Amalia respiró hondo antes de continuar. En las notas internas figura algo todavía más grave. El cálculo de la concepción marca diciembre, no octubre como ella dijo. Y el campo de padre probable no coincide con Asia. Apoyé la frente contra la palma de mi mano. No podía ni llorar. Era demasiado grande la revelación. Las piezas empezaban a encajar con dolorosa precisión. La exigencia de los $60,000, la prisa por excluirme, el falso aire de embarazo impecable. Todo era un montaje con un único fin: asegurar dinero rápido antes de que la verdad se hiciera evidente. Recordé la sonrisa arrogante de Nayara en la última comida familiar, su mano sobre el brazo de Asier, su mirada clavada en mí como quien se siente dueña de todo. Y ahora aparecía este nombre. Antonio Ibarra, como sombra inevitable detrás de la farsa. Amalia, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Susurré. Claro que me doy cuenta. Pero no basta con sospechas ni papeles sueltos. Necesitamos un rompecabezas completo. Asier está cegado, enamorado, manipulado. No va a creerte si solo le muestras un nombre y unas fechas. Me levanté y caminé hasta la ventana. La ría de Bilbao estaba gris y serena, como si contuviera secretos bajo su superficie. Recordé a Asier de niño, cuando se lanzaba al agua sin miedo, confiando en que yo estaría allí para sacarlo si algo iba mal. Ahora, otra vez, debía ser yo quien lo rescatara. Solo que el agua estaba hecha de engaños y traiciones. Guardé silencio unos segundos. Luego hablé con voz firme. Tengo piezas, pero falta el rompecabezas completo. Lo necesito todo. Amalia. Solo así él abrirá los ojos. Ella asintió al otro lado de la línea. Sandra está dispuesta a seguir colaborando. Y Germán ya está al tanto. Entre todos armaremos el caso. Colgué con el corazón ardiendo. Fui hasta la estantería y tomé una vieja caja donde guardo recuerdos de Asier, dibujos de niño, cartas que me escribió desde la universidad, fotos de su graduación. La abrí, pasé los dedos por esos fragmentos de vida y pensé, no dejaré que nadie lo convierta en víctima de un engaño tan ruin. Mientras cerraba la caja, mis labios pronunciaron el nombre del intruso. Casi como un juramento, Antonio Ibarra. El teléfono volvió a sonar un viernes por la mañana. Contesté con el corazón en vilo, aunque ya sabía de quién se trataba. Hoy vence el plazo, dijo la voz de Nayara, tan fría que parecía venir de una máquina. Tienes el dinero. Respiré hondo, apreté el aparato contra la oreja. Mi voz salió serena, como si las lágrimas que me habían acompañado noches enteras hubieran endurecido mi espíritu. Nos veremos el día de la boda, respondí. Hubo un silencio breve al otro lado, y luego una risa cargada de desprecio. Te estás equivocando, Isidora. Ese será tu final. Colgó. Me quedé con el celular aún en la mano, pero lejos de sentir miedo. Una calma extraña se extendió dentro de mí. La decisión estaba tomada, no cedería ni un euro. Y enfrentaría a esa mujer en el único escenario donde no podría ocultar la verdad, su propia boda. Esa tarde me reuní con Germán Olavide en su despacho. El viejo abogado me esperaba con una carpeta y su inagotable paciencia. Tenemos que preparar todo con detalle. Isa me dijo, no bastará con palabras. Necesitamos pruebas irrefutables. Extendió sobre la mesa una serie de documentos y una memoria USB. Aquí tienes el pendrive.
Sandra logró imágenes de los pasillos de la clínica Nayara, entrando de la mano de Antonio Ibarra. Además, copias de agenda con fechas alteradas y notas internas que indican concepción en diciembre. Lo tomé con cuidado, como si se tratara de una reliquia. Dentro de ese pequeño objeto estaba la fuerza que podía salvar a mi hijo de una mentira devastadora. ¿Y el audio?, pregunté. Germán asintió. Logramos registrar un fragmento de una de sus llamadas contigo. Lo hemos rescatado de tu propio celular y autenticado con fecha. Allí se escucha claramente cuando exige los $60,000. Me estremecí al escucharlo reproducido su voz helada diciendo: si quieres ver a tu futura nieta, paga. Nadie podría discutirlo. Y por último, añadió Germán, señalando una carpeta azul, incluí la copia de la cláusula del fideicomiso. Cualquier intento de humillación o extorsión contra la familia supondrá la pérdida automática de derechos hereditarios. Palabras de tu esposo, certificadas ante notario. Toqué la hoja con las yemas de los dedos. Sentí que Ander, desde su ausencia, me acompañaba en esa batalla. No estaba sola. Él había previsto el monstruo y me había dejado las armas. Me recliné en la silla y miré a Germán. ¿Crees que así será capaz de verlo? ¿O me odiará más por irrumpir en su boda? El abogado me observó con seriedad. El amor ciega. Isa, pero la verdad abre los ojos de golpe. Tu tarea es resistir hasta ese momento. Salí del despacho con el pendrive en el bolso y la cabeza erguida. La ciudad seguía con su rutina indiferente. Coches pasando. Gente comprando pan. Niños corriendo tras una pelota. Pero yo caminaba como si cargara una antorcha invisible. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi viejo álbum de fotos. Allí estaba Asier con 6 años, disfrazado de caballero en la función escolar. Recordé cómo me gritó desde el escenario: «Mamá, mírame». Yo siempre lo miraba, siempre lo apoyaba, y ahora me tocaba hacerlo otra vez. Aunque él creyera que yo era la villana de su historia. Cerré el álbum. Respiré hondo y miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas. Sí, pero también la determinación de quien ya ha resistido toda una vida. El día de la boda amaneció con un cielo limpio. Demasiado perfecto para lo que estaba así punto de suceder. Me levanté temprano. Desayuné apenas un sorbo de café y me preparé con la calma de quien se arma para una batalla. Del armario saqué mi traje azul marino. Aquel que había comprado para un acto académico hace años y nunca llegué a estrenar. Lo planché con esmero, como si cada pliegue recto fuera un recordatorio de que aún tenía dignidad. Cuando me miré en el espejo, vi reflejada una mujer de 74 años con arrugas marcadas. Sí, pero también con la mirada más firme que nunca. Ander, pensé, acompáñame. A las 3 de la tarde pasó Amalia por mí. Ella llevaba un vestido verde oscuro y un bolso pequeño donde escondía el pendrive de la evidencia. Apenas me vio. Me tomó del brazo. «Isa, estás radiante», me susurró. «Hoy no van a poder contigo». Asentí sin hablar. El trayecto en coche hasta el Country Club de Getxo se me hizo eterno. Cada semáforo parecía una pausa para la ansiedad. Cuando por fin llegamos, el lugar imponía jardines cuidados al milímetro, coches de lujo estacionados, invitados conversando con copas en la mano. Todo brillaba, como si la opulencia pudiera ocultar la podredumbre. Caminamos erguidas por la alfombra blanca que conducía al salón. Nadie nos pidió nombres. Supusieron que éramos invitadas. Dentro, el ambiente estaba cargado de flores y música suave. Vi a Asier de pie, junto al altar, con un traje negro impecable. Mi hijo se veía guapo, pero tenso, con esa sonrisa contenida que no llegaba a los ojos. El corazón me dolió. En mi mente, aún lo veía como aquel niño que se ponía nervioso antes de sus exámenes y me pedía que le sostuviera la mano.
Ahora, en cambio, estaba a punto de unir su vida a una mentira. La música cambió y todos se pusieron de pie. Desde el fondo apareció Nayara, radiante en un vestido blanco ajustado, sosteniendo un ramo de rosas. Avanzó con pasos calculados, saludando con gestos mínimos, como una reina segura de su triunfo. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos en la última fila, su sonrisa se tensó apenas, un destello de furia escondida. La ceremonia transcurrió entre lecturas y frases ensayadas. Yo apenas escuchaba, concentrada en lo que venía. Germán me había repetido 1000 veces: espera el momento exacto. Isa, una palabra antes o después y perderás fuerza. Y entonces llegó. El ministro, con voz solemne, pronunció la frase que parecía escrita para mí. Si alguien tiene razones para oponerse a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. El aire se espesó. Nadie se movió. Las miradas se dirigieron al altar. Yo sentí un latido en los oídos, como un tambor que me impulsaba hacia adelante. Me puse de pie. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol y caminé con paso firme entre las filas de invitados sorprendidos. Yo dije con voz clara. Un murmullo recorrió el salón. Asier me miró con una mezcla de incredulidad y enojo. Nayara palideció un instante, pero enseguida recuperó su máscara, fingiendo compasión hacia mí. El ministro me observó, dubitativo. Señora, soy la madre del novio, respondí, y tengo razones de peso para impedir que este matrimonio se consume. Sentí las miradas clavarse en mi espalda, cuchicheos a mi alrededor, pero yo seguí adelante, con el bolso en la mano, consciente de que cada paso me acercaba a la verdad. El murmullo de los invitados todavía flotaba en el aire cuando saqué de mi bolso el pequeño pendrive. Amalia, que se había colocado a mi lado como un guardia silencioso, me lo entregó con firmeza. La mesa de sonido y proyección estaba al fondo de la terraza, y el técnico me miró con desconcierto cuando me acerqué. Por favor, le dije con voz baja pero firme. Necesito que proyecte esto ahora. El hombre vaciló, mirando hacia el altar como esperando autorización. Pero yo no le di tiempo. Es asunto de familia, y es urgente. Quizá mi tono, quizá la tensión en la sala, lo convencieron. Conectó el dispositivo y, en cuestión de segundos, la pantalla gigante que estaba destinada ya a mostrar fotos románticas de los novios se iluminó con otra clase de imágenes. Primero apareció un pasillo de clínica. Allí, nítidos, se veía a Nayara entrando de la mano de un hombre alto, de cabello oscuro, Antonio Ibarra. Un silencio pesado cayó sobre los asistentes. Algunos se llevaron la mano a la boca. Otros giraron la cabeza y hacia el altar. La segunda imagen era la agenda clínica, fecha de concepción registrada en diciembre. No en octubre como Nayara había anunciado. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar como un viento súbito. Y luego, el golpe final, la reproducción de un fragmento de llamada, la voz de Nayara, inconfundible, fría como un cuchillo. Si quieres ver a tu futura nieta, tendrás que pagar $60,000. El eco de su propia voz resonó en la terraza. Podía ver cómo su rostro se desfiguraba. Pálido primero, rojo después, mientras los invitados clavaban en ella miradas de asombro y repulsión. Asier dio un paso hacia adelante. Sus ojos se clavaron en mí, y allí leí todo dolor, duda, confusión. Era el mismo niño que alguna vez me pidió explicaciones cuando le oculté que su padre estaba enfermo. «Dime la verdad, mamá», me decía entonces. Ahora volvías a exigirme lo mismo con esa mirada. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz quebrada. Nayara intentó reaccionar. Se adelantó. Tomó la mano de mi hijo con fingida ternura. «Amor, esto no es lo que parece. Ese hombre es solo un conocido.
Alguien que me acompañó a un control rutinario. La gente murmuró con incredulidad. Nadie podía ignorar las imágenes, la mano entrelazada, las fechas incongruentes, el audio inapelable. Yo me quedé de pie, sin moverme, respirando hondo. No necesitaba añadir más palabras. Era la verdad hablando por sí sola. Asier retiró lentamente la mano de la de ella. Sus labios temblaban, como si quisiera preguntar más, y a la vez no quisiera escuchar la respuesta. El ministro que presidía la ceremonia parecía petrificado. Los invitados permanecían en un silencio incómodo, como si hubieran quedado atrapados en una escena que no les correspondía presenciar. Nayara, desesperada, levantó la voz. «Es una manipulación, una conspiración de tu madre». El eco de su grito se perdió en la terraza. Nadie se movió para defenderla. Yo lo sabía, las pruebas eran contundentes, pero todavía quedaba una pieza más. Una llave que cerraría cualquier resquicio de duda. Esa pieza aún descansaba en la carpeta azul que Germán había preparado, la cláusula de respeto del fideicomiso. Miré a Amalia, y ella entendió sin necesidad de palabras. Había llegado el momento de revelar no solo la traición de Nayara, sino también la protección que Ander había dejado desde la tumba. El murmullo todavía no se apagaba cuando vi avanzar a Germán Olavide entre los invitados. Su porte sobrio imponía respeto. Llevaba en la mano una carpeta azul idéntica a la que me había mostrado días atrás. Se acercó al ministro. Pidió permiso con un gesto y, ante la mirada expectante de todos, tomó la palabra. «Perdón que interrumpa», dijo con esa voz grave que parecía imposible de contradecir. «Pero aquí hay documentos que cambian por completo el panorama». Colocó la carpeta sobre la mesa nupcial y abrió la primera hoja. El murmullo se hizo silencio. «Este es el fideicomiso que el padre de Asier, el señor Ander Larrinaga, dejó establecido antes de su muerte. Contiene una cláusula muy clara. Cualquier intento de extorsión, manipulación o humillación contra la familia supondrá la pérdida inmediata de cualquier derecho o beneficio futuro». Al escuchar la lectura, un escalofrío recorrió la terraza. Algunos invitados suspiraron. Otros bajaron la vista. Nayara, sin embargo, reaccionó como una fiera acorralada. «¡Eso es mentira! Es un invento para difamarme», gritó, intentando arrebatar los papeles de las manos de Germán. Pero él se apartó con serenidad, desplegando la siguiente hoja. «Aquí está también», añadió, «el borrador de un acuerdo prenupcial que la señorita Urrutia intentaba imponer a Asier. En este documento, redactado por un despacho privado, se estipula que la casa de su madre, la señora Isidora, pasaría a estar bajo control de Nayara en caso de que ella fuese declarada incapaz». Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Alguien incluso exclamó: «¡Qué barbaridad!». Yo me quedé inmóvil, conteniendo las lágrimas. Ver mis miedos materializados en letras frías era como recibir una segunda puñalada. Germán no terminó allí. «Y por último, presento este esquema financiero». Levantó otra hoja con gráficos donde queda detallado cómo se pensaba hipotecar la vivienda de la señora Larrinaga para obtener liquidez, usando su supuesta incapacidad como justificación legal. Las palabras quedaron suspendidas como un golpe de martillo. La idea era clara. No solo se trataba de un embarazo dudoso, ni de un chantaje de $60.000. Era un plan cuidadosamente diseñado para arrancarme todo lo que había construido en una vida de trabajo y sacrificio. Asier se llevó las manos al rostro. Pude ver cómo sus hombros temblaban. «¿Es esto cierto?», Nayara preguntó con voz ronca. Apenas audible, ella tartamudeó. Buscó la mano de mi hijo, pero él la retiró. «No, no es como parece. Yo solo quería asegurar nuestro futuro», balbuceó.
¿A costa de mi madre?, replicó Asier con un tono quebrado. Los invitados estaban paralizados. Nadie osaba moverse. La fachada elegante de la boda se había convertido en un tribunal improvisado. Yo quería correr a abrazar a mi hijo, decirle que todo estaría bien. Pero me contuve. Él necesitaba decidir por sí mismo a quién creerle. Esa era la prueba más dolorosa, esperar su veredicto. Mis ojos se cruzaron con los suyos. Le hablé en silencio. Con la fuerza de una madre que ya lo había visto caer y levantarse, abre los ojos. Hijo mío, mira más allá de las palabras dulces. Pero, en ese instante, mientras el mundo contenía la respiración, una pregunta me atravesó como un rayo. ¿Asier me creerá? ¿O elegirá la versión cómoda? Asier permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban, y el salón entero parecía girar en torno a él. Finalmente, pidió el micrófono al ministro con un gesto inseguro. «Necesito hablar», dijo con la voz entrecortada. El murmullo se apagó de golpe. Todos los ojos se clavaron en mi hijo, que respiraba como si cada palabra le costara un mundo. «Mamá». Me miró directo a los ojos. «Perdóname por haber dudado de ti». Sentí un nudo en la garganta, tan fuerte que casi me ahogó. Apreté las manos sobre el bolso para no llorar. Ese «perdóname» era la grieta por donde volvía a entrar la luz. Asier se giró hacia Nayara. Con un movimiento lento, casi solemne, se quitó el anillo que llevaba preparado para ella. Lo sostuvo en el aire un segundo, y luego lo dejó caer al suelo. El sonido metálico resonó en la terraza como un trueno. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Algunos se taparon la boca, otros intercambiaron miradas de incredulidad. Nayara reaccionó con un grito desgarrado. «Todo es falso. Es una conspiración de tu madre para separarnos». Su voz reverberó, pero nadie acudió en su defensa. Germán, con calma implacable, levantó la carpeta de documentos, y entonces, desde la primera fila, se levantó un hombre de mediana edad, de bata blanca, al que reconocí al instante el doctor Cifuentes. El ginecólogo avanzó hacia el altar con paso seguro. «Soy el médico de la clínica donde la señorita Urrutia acudió», dijo con solemnidad. «Y bajo juramento puedo confirmar que la cronología de la concepción es de diciembre, no de octubre. Esa diferencia descarta al señor Larrinaga como padre probable». Un silencio helado cubrió el lugar. El testimonio era definitivo. Ya no eran rumores ni interpretaciones. Era la voz de un especialista con pruebas en la mano. Nayara intentó hablar de nuevo, pero su voz se quebró. «Es un error. Los médicos también se equivocan». El doctor Cifuentes la miró con severidad. «No en algo tan básico, señora». Asier bajó la cabeza, llevándose una mano al rostro. Luego volvió así a alzar las vistas hacia ella, y en sus ojos ya no había duda, solo decepción. «Se acabó». Nayara dijo en un susurro que, sin embargo, todos escuchamos. «La boda no continuará». El ministro carraspeó, incómodo, y cerró la carpeta de la ceremonia. Los invitados empezaron a levantarse poco a poco, como huyendo de un incendio. El murmullo de vestidos, sillas y pasos apresurados llenó la terraza. Yo permanecí quieta, observando cómo todo el teatro se derrumbaba. Había esperado este momento con miedo y con esperanza al mismo tiempo. Y aunque me dolía ver a mi hijo tan roto, sabía que era mejor un golpe brutal ahora que una vida entera de engaños. Nayara, con lágrimas mal fingidas, intentó acercarse a él. «Asier, podemos hablar. Yo te amo. Lo hice todo por nosotros». Él retrocedió un paso. «No, lo hiciste todo por ti». Esas palabras fueron el verdadero final. Ella quedó sola en medio de la terraza.
rodeada de flores marchitas antes de tiempo y de miradas que ya no le daban crédito. Me acerqué a Isia. No lo abracé todavía. Respeté su dolor, pero le puse la mano en el hombro, y él, sin mirarme, dejó escapar un suspiro quebrado que me atravesó el alma. Los días posteriores a la boda cancelada fueron un torbellino. La terraza del country club todavía me venía en sueños, el anillo rodando por el suelo, el grito histérico de Nayara, el silencio de los invitados. Pero lo que no imaginaba era que aquello apenas era la primera grieta de un muro mucho más grande. La primera llamada llegó un lunes por la mañana. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché a Sie contestar desde el salón. Su voz sonaba incrédula. «¿Cómo que te pidió dinero?», dijo, con un tono que me heló. Me acerqué despacio. Al colgar, se pasó las manos por el rostro y me miró. «Mamá». Era Ricardo, un colega de la oficina. Dice que Nayara le pidió prestados 3.000 euros el mes pasado. Le juró que yo no debía enterarme, que era para una complicación médica del embarazo. Me quedé helada. «¿Y se lo dio?». Sí, respondió con un suspiro. Y no fue el único. Las llamadas comenzaron a multiplicarse. Ana, la asistente administrativa, confesó que había prestado 8.000. Jorge, del área de contabilidad, habló de 10.000. Cada uno había recibido una historia distinta. Una ecografía urgente, medicamentos especiales, gastos de hospital. Todos coincidían en lo mismo. Nayara les suplicaba que guardaran silencio, que así no debía sentirse avergonzado. En una sola tarde, sumamos más de 100.000 euros. Una cifra que me mareó al escucharla en voz alta. Miré a mi hijo y vi cómo el peso de esa humillación lo encorvaba. Mamá dijo con voz baja: «Yo mismo le daba dinero. Pensaba que era para el bebé». «¿Cómo no vi nada?». Lo abracé, apretando fuerte, porque sabía que la culpa era un veneno lento. «Porque confiaste». «Asier. Y confiar no es un error. El error fue de ella, al usar tu confianza como arma». Pero la tormenta no se quedó en nuestra casa. En cuestión de horas, las redes sociales empezaron a hervir. Alguien había grabado fragmentos de la ceremonia y subido el video. Se veía claro Nayara negando, el doctor Cifuentes confirmando, Asier arrojando el anillo. Los comentarios se multiplicaban como fuego en pasto seco, y con ellos aparecieron nuevos relatos, desde otras ciudades, incluso desde Valencia y Zaragoza. Comenzaron a llegar mensajes de personas que afirmaban haber conocido a Nayara antes, bajo otros apellidos. Historias parecidas, promesas de matrimonio, embarazos convenientemente anunciados, peticiones de dinero para emergencias médicas que luego desaparecían en el aire. Amalia fue la primera en ponerlo en palabras, durante una cena silenciosa en mi casa. «Isa, esto ya no es un engaño privado, es un patrón. Y si es patrón, habrá consecuencias legales mayores. Germán, que nos acompañaba esa noche», asintió con gravedad. «Hablamos de una estafa sistemática. Si logramos conectar los casos, puede enfrentarse a un proceso penal serio». Asier permanecía callado, mirando fijo su taza de café. No era solo la traición lo que lo dolía. Era la vergüenza de haberse convertido en puente para que ella dañarase a otros. Yo le toqué la mano. «Hijo, no estás solo en esto. La verdad ya salió a la luz. Y ahora toca que la justicia haga su parte». Él me miró con los ojos rojos de cansancio, y por primera vez desde la boda vi un destello de algo nuevo. Determinación. Creí que, después de la boda cancelada, la historia con Nayara se iría apagando como un fuego sin oxígeno. Me equivoqué. Lo que vino después fue un acoso sutil, persistente, que se fue metiendo en nuestras vidas como humo que asfixia sin dejarse ver del todo.
Las primeras noches sonaban llamadas de números desconocidos. Contestábamos y nadie hablaba. Solo una respiración entrecortada. A veces, de pronto, un grito. «Asier, no me abandones». Colgábamos y el teléfono volvía a sonar media hora después. Luego vinieron los mensajes unos suplicantes, casi desesperados. «Podemos arreglarlo. Aún me amas», y otros teñidos de amenaza. «Si me dejas sola, haré que todos paguen». Esa alternancia de dulzura y veneno era exactamente la estrategia que había usado desde el inicio. Solo que ahora desprovista de máscaras. Asier no dormía. Lo encontraba en la cocina de madrugada, con el celular en la mano y los ojos rojos. «Mamá, ¿y si aparece en mi trabajo? ¿Y si inventa algo más?», me preguntaba con voz temblorosa. Yo también tenía miedo, aunque no se lo decía. El timbre sonaba a esas horas imposibles, y al abrir, no había nadie en la puerta. Una noche escuchamos pasos en el jardín, y aunque no vimos a nadie, ambos supimos que ella estaba rondando. Fue Germán quien nos dio el consejo definitivo. «Basta de soportar. Cambien de números, y vamos a tramitar una orden de restricción», sentenció con firmeza. Así lo hicimos. Cambiamos teléfonos. Avisamos solo a un círculo muy reducido. Y acudimos al juzgado con las pruebas, las grabaciones de voz, los mensajes guardados, los registros de llamadas a deshoras. El juez, al ver la magnitud del acoso, no dudó en otorgar la orden. Por primera vez en semanas, dormí con la sensación de un muro entre nosotros y esa sombra que nos perseguía. Sin embargo, no todo quedó en silencio. Antonio Ibarra, el hombre que aparecía en los registros clínicos, de pronto desapareció. Nadie volvió a verlo en las citas médicas ni en los círculos sociales donde se movía. La respuesta llegó por otro camino a través de un abogado. Una mañana recibimos un sobre en el buzón. Era una carta firmada por el despacho de Antonio. El tono era cortés, casi condescendiente. «Mi cliente está dispuesto a conversar en privado para resolver cualquier malentendido y evitar que este asunto trascienda innecesariamente». Leí en voz alta aquel párrafo, y Amalia, que estaba conmigo, soltó un resoplido. «Hablar», repitió, arrastrando la palabra con ironía. «O comprar silencio». Asier apretó los puños, el rostro endurecido. «No quiero conversaciones privadas», dijo con firmeza. «Si tienen algo que aclarar, que lo hagan en un tribunal». Yo lo miré y asentí. Había en sus ojos un brillo nuevo, mezcla de rabia y de coraje. Mi hijo, por fin, estaba recuperando la fuerza que ella le había robado. Guardé la carta en la carpeta azul, junto con las demás pruebas. Sabía que cada documento, cada audio, cada testimonio era un ladrillo en la muralla que estábamos levantando, pero también intuía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Creí que, con la orden de restricción, Nayara se daría por vencida. Pero la soberbia tiene un modo particular de sobrevivir. Se reinventa en ataques disfrazados de justicia. Una mañana recibí un sobre certificado. En el remitente aparecía un despacho jurídico que no conocía. Lo abrí en la mesa de la cocina, con Asier y Amalia presentes. Las letras frías me sacudieron. Nayara había presentado una demanda por difamación contra mí y contra mi hijo. «Dice que dañamos su honor», murmuré, leyendo en voz alta, «y que la humillamos en público sin pruebas válidas». Amalia golpeó la mesa con la mano abierta. «¡Descaro absoluto!». Asier se hundió en la silla, la mirada fija en el suelo. ¿Cómo puede atreverse? Después de todo lo que hizo. Lo vi y sentí una punzada en el pecho. Todavía le dolía la vergüenza, la humillación de haber sido utilizado. Me levanté, tomé el documento con calma y dije, «No vamos a callar». Esa misma tarde llamé a Germán. Nos recibió en su despacho.
rodeado de estanterías repletas de expedientes. Cuando leyó la demanda, dejó escapar una sonrisa ladeada. Es un movimiento desesperado, explicó, y nos da la oportunidad perfecta. ¿Oportunidad?, preguntó Asier. Sí, si ella nos demanda por difamación, nosotros podemos responder con una contrademanda por estafa, extorsión y acoso. Y esta vez no hablaremos solo de sospechas, tenemos pruebas. Comenzamos a organizarnos. Germán fue implacable. Necesitamos testigos clave. Amalia levantó la mano enseguida. Sandra Acedo está dispuesta. Ha visto a Nayara con Antonio Ibarra en la clínica. Tiene los registros y las notas. Y yo añadió una voz desde la puerta. Era el doctor Cifuentes, que había venido a la reunión por petición de Germán. Confirmaré bajo juramento la cronología médica. No permitiré que mi nombre se use para justificar mentiras. Lo miré con agradecimiento. No todos los profesionales se arriesgarían a exponerse. Pero él tenía la misma serenidad que un juez. En las semanas siguientes, el caso tomó vuelo. Los compañeros de trabajo de Asier empezaron a entregar declaraciones juradas. Cada uno contaba cómo Nayara les había pedido dinero en secreto. Siempre con la excusa del embarazo. 3.000, 8.000, 10.000. Sumaban cifras que mareaban. Pero lo que terminó de sellar la estrategia fue algo inesperado. El Country Club de Getxo, presionado por el escándalo mediático, entregó las grabaciones de seguridad de la boda. Allí se veía todo con nitidez mi intervención. Las pruebas proyectadas, la reacción de Nayara, incluso el testimonio espontáneo del doctor Cifuentes. Germán no dudó. Este video es oro puro. Lo presentaremos como respaldo objetivo de que la verdad no se inventó, se mostró. Mientras tanto, los medios ya olían sangre. Titulares en los periódicos locales hablaban de la boda interrumpida por fraude y de la novia señalada en público. Para mí era incómodo. Para Asier una herida abierta. Pero Germán nos tranquilizó. En sala, la verdad no grita de muestra, y eso haremos. Recuerdo la primera audiencia. Nayara entró con paso altivo, vestida de traje blanco, como si quisiera recuperar la imagen perdida. Detrás de ella, Antonio no apareció. Había enviado a su abogado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos lo de siempre, desprecio, pero también miedo. El juez escuchó primero su acusación que yo, una madre despechada, había inventado un teatro para arruinar su vida, que todo lo mostrado en la boda eran manipulaciones. Mientras hablaba, yo sentía un nudo en el estómago, pero mantuve la cabeza erguida. Luego fue por sin el turno de Germán. Con voz clara, desplegó cada pieza la cláusula del fideicomiso, las pruebas médicas, el testimonio de Sandra, el informe del doctor Cifuentes y, finalmente, el video del Country Club. La pantalla iluminó la sala y de nuevo resonó la voz de Nayara pidiendo dinero. Si quieres ver a tu futura nieta, paga $60.000. El juez frunció el ceño. El murmullo del público asistente llenó la sala. Asier me tomó la mano bajo la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no me veía como una intrusa en su vida, sino como la madre que siempre estuvo ahí para protegerlo. El día del juicio amaneció gris, con una llovizna que parecía pintar de plomo las calles de Bilbao. Caminé hasta el tribunal con el corazón acelerado, acompañada de Asier y de Germán. Amalia nos seguía de cerca, como una guardiana silenciosa. La sala estaba llena de periodistas, curiosos y algunas caras conocidas. Sentí las miradas clavarse en mí como agujas. Nayara ya estaba allí, impecable en un vestido marfil, fingiendo serenidad. Sus ojos, sin embargo,
No lograban esconder el rencor. El juez abrió la sesión y pidió las pruebas. Germán se levantó con calma, desplegando la carpeta azul y el pendrive. Lo que siguió fue meticulosamente ordenado. Primero, los documentos digitales debidamente autenticados, registros clínicos, notas internas, agendas de citas. Cada hoja llevaba la certificación correspondiente. Cada dato contrastado. El juez los fue revisando, asintiendo en silencio. Después, el perito forense digital tomó la palabra. Un hombre serio, de lentes redondos y voz precisa. Explicó cómo había validado los audios y los metadatos de las llamadas. No hay alteraciones ni ediciones. Dijo con firmeza. La voz corresponde a la acusada. La fecha y hora coinciden con los registros telefónicos. En la sala se reprodujo de nuevo la frase que aún me helaba la sangre. Si quieres ver a tu futura nieta, paga $60,000. El eco retumbó en las paredes y vi cómo algunos asistentes bajaban la mirada. Incómodos, el juez se inclinó hacia Daliana y adelante, observando a Nayara. Señorita Urrutia, ¿puede explicar esta grabación? Ella se revolvió en su asiento. Era un malentendido. Yo hablaba de apoyo emocional, no económico. El juez arqueó una ceja. 60,000 euros como apoyo emocional. Nayara sonrió con rigidez, esquivando la pregunta. Las palabras se sacan de contexto. Mi intención nunca fue dañina. Germán pidió la palabra y mostró el calendario de concepción registrado en la clínica. Señoría, aquí consta que la fecha probable es diciembre, lo cual excluye a Asie como padre. Además, las imágenes de seguridad del Country Club muestran a la acusada entrando de la mano de Antonio Ibarra a la clínica. El juez hizo un gesto a la secretaria. Todo quedaba incorporado al expediente. Finalmente, Germán entregó el documento que había sido nuestra espada y nuestro escudo desde el principio, el fideicomiso de Ander. Y aquí, señoría, la cláusula que él mismo estableció en vida. Cualquier intento de extorsión o humillación contra la familia anula de inmediato los beneficios y derechos hereditarios. El juez leyó en voz alta. Cuando pronunció la palabra extorsión, levantó una ceja y me pareció que el silencio en la sala se volvía aún más denso. Nayara apretaba los labios, intentando mantener la compostura. Pero cuando el juez le preguntó directamente por la suma de los 60,000, su respuesta fue un bucle de evasivas. Nunca pedí dinero. Bueno, sí, pero era un préstamo. No, era un gesto de confianza. Yo solo quería que mi futuro hijo tuviera lo mejor. Cada contradicción era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. Asier, sentado a mi lado, cerró los ojos. Le vi apretar los puños sobre las rodillas, como conteniendo el impulso de gritar. Yo puse mi mano sobre la suya y sentí el temblor que recorría su cuerpo. El juez, con voz seca, interrumpió el rodeo de Nayara. Aquí no estamos para interpretar intenciones, sino hechos. Y los hechos, señora Urrutia, están documentados. Sus palabras fueron como un golpe de martillo antes del verdadero. La audiencia se suspendió hasta la lectura final de la resolución. Al salir, los flashes de las cámaras nos cegaron. Pero dentro de mí había una calma que hacía mucho no sentía. Sabía que todavía faltaba el martillazo definitivo, ese que podía salvar no solo mi nombre, sino algo aún más preciado, mi paz. El día en que se dictó la sentencia, Bilbao amaneció despejado, como si la ciudad quisiera ofrecerme un respiro después de meses de tormenta. Entramos en la sala con paso lento, Germán a mi lado, Emilia detrás y Asier, serio, con la mirada fija en el suelo. El juez se acomodó las gafas y comenzó a leer el fallo. Su voz resonaba solemne. Cada palabra pesaba más que la anterior.
Primero la demanda por difamación presentada por la señorita Nayara Urrutia queda desestimada por falta de fundamento. Un murmullo recorrió la sala. Yo cerré los ojos un segundo. Esa primera frase me liberaba de la sombra que había intentado imponerme. No era una calumniadora. No era la madre que inventaba historias. La justicia lo confirmaba. El juez continuó, segundo a raíz de las pruebas aportadas y de los testimonios recibidos. Se abre de oficio un caso por presunto fraude y extorsión contra la mencionada señora Urrutia. Nayara se removió en su asiento. Su rostro perdió el color. Apretó los labios, como si quisiera tragarse un grito. Tercero, se ordena la restitución parcial a las víctimas de los préstamos solicitados bajo engaño. La acusada deberá devolver las sumas documentadas en la causa, en la medida de su capacidad económica actual y futura. Escuché un suspiro colectivo en la sala. Los compañeros de trabajo de Asie, presentes ese día, intercambiaron miradas de alivio. No recuperarían todo. Lo sabíamos, pero al menos la justicia reconocía lo que habían sufrido. El juez hizo una pausa, me miró directamente antes de pronunciar lo siguiente. Y en lo que respecta a la señora Isidora Larrinaga, este tribunal considera que fue objeto de humillación pública y de acoso reiterado. En consecuencia, se ordena que la acusada ofrezca disculpas públicas en un medio de comunicación local. Sentí que mis manos temblaban sobre el regazo. No se trataba de dinero ni de reparaciones materiales. Era la dignidad recuperada, escrita en un acta judicial. La audiencia terminó con el sonido seco del martillo. Asier me tomó la mano. Fuerte, como cuando era niño y necesitaba seguridad. Yo se la apreté de vuelta, con lágrimas contenidas. Fuera de la sala, los periodistas se agolparon. Las preguntas volaban, pero Germán, con su calma habitual, nos guió hasta un pasillo lateral. En su despacho, más tarde, me habló con esa voz serena que me había acompañado todo el proceso. Isa, tu esposo fue un hombre previsor. El fideicomiso sigue intacto y ahora tiene más sentido que nunca. ¿Qué quieres hacer con él? Me quedé pensando largo rato. Podía limitarme a proteger mis bienes y los de Asie, cerrar el círculo y guardar silencio. Pero algo en mi interior me pedía más. Quiero que se convierta en algo útil, dije al fin. Que no solo sea un escudo, sino también una herramienta. Germán arqueó una ceja, interesado. ¿Qué tienes en mente? Beca, respondí con firmeza. Para jóvenes de barrios obreros de Bilbao, chicos y chicas que, como mi Asier de niño, cargan con la falta de oportunidades, pero tienen un talento inmenso. Que este dinero sirva para que no tengan que venderse a nadie por desesperación. El abogado sonrió. Orgulloso. Ander estaría feliz de escuchar eso. Firmamos los primeros ajustes esa misma semana. Mientras lo hacía, sentí que transformaba el dolor en algo que trascendía, que ninguna mentira podía arrebatarme. Esa noche, al regresar a casa, me senté en el porche con Asie. El silencio era denso, pero no incómodo. Él miraba las estrellas y yo lo observaba de reojo. Su rostro ya no estaba desencajado por la rabia. Ahora había cansancio. Sí, pero también un atisbo de serenidad. Mamá dijo de repente, con voz baja, ¿tú crees que algún día podré volver a creer en el amor? La pregunta me desarmó. No había sentencia ni cláusula que pudiera responder por mí. Lo miré. Acaricié su mano y pensé que, tal vez, esa sería nuestra próxima batalla, no contra Nayara, no contra papeles o tribunales, sino contra la desconfianza que ella había sembrado en su corazón. Pasaron algunos meses después de la sentencia. La calma empezaba a instalarse en nuestra casa como un huésped tímido pero constante. Fue entonces cuando Asie, una tarde cualquiera,
Me miró con un brillo distinto en los ojos. Mamá, conocí a alguien. Lo dijo con la misma mezcla de nervios y esperanza que cuando, de niño, me pedía permiso para salir con sus amigos. Me sonreí, invitándolo a continuar. Se llama Iria Lozano. Es colega en la oficina. Muy discreta. Nada de estridencias. Hizo una pausa. Inseguro. ¿Te parece bien que le cuente todo? Lo abracé con ternura. Si quieres que esto sea real. Hijo, la verdad tiene que estar desde el inicio. Quien te quiera, te querrá con tus cicatrices también. Días después, Iria vino a cenar a casa. Me sorprendió su serenidad, una mujer de mirada limpia, con gestos sencillos, que escuchaba más de lo que hablaba. No intentó impresionar a nadie, ni competir con recuerdos pasados. Cuando Asier, con voz temblorosa, le contó lo ocurrido con Nayara, yo contuve el aliento esperando una reacción de juicio o de incomodidad, pero Iria solo tomó su mano y le dijo: «Lo importante es lo que hagas de ahora en adelante. Yo no estoy aquí para juzgar tu pasado, sino para compartir tu presente». Sus palabras me llegaron más a mí que a él. Sentí cómo se disolvían los últimos restos de sombra que Nayara había dejado. Al final de la velada, mientras recogíamos los platos, Iria se acercó con una sonrisa franca. «Isidora, quiero que sepa que me gustaría que usted sea parte de lo que construyamos. Sin condiciones, sin reservas». Me quedé en silencio un instante, conmovida. Después asentí. «Gracias, Iria. Eso es todo lo que una madre desea escuchar». Esa noche, mientras cerraba la puerta tras ellos, entendí que el ciclo se estaba cerrando. Ya no se trataba de heridas, sino de raíces nuevas. Un año después, la vida volvió a sonreírnos. Asier e Iria celebraron una boda pequeña, íntima, sin espectáculo ni cámaras indiscretas. Solo la familia más cercana y algunos amigos de confianza. No hubo vestidos deslumbrantes ni discursos ensayados. Hubo abrazos sinceros, risas y una calma que me acariciaba el alma. Cuando el ministro preguntó si alguien se oponía, nadie se levantó. Al contrario, la sala entera estalló en aplausos. Yo también aplaudí con lágrimas en los ojos, sintiendo que, al fin, mi hijo había encontrado un amor sin máscaras. Con el tiempo llegó la noticia más dulce, el nacimiento de mi nieta. La llamaron Amaya, un nombre que en euskera significa principio y fin, y tenía todo el sentido. Era el cierre de un ciclo oscuro y el inicio luminoso de una nueva etapa. La primera vez que la sostuve en brazos fue en mi balcón, con vista a la ría de Bilbao. El Cantábrico brillaba bajo el sol de primavera, y el viento traía olor a sal y a promesa. Amaya dormía tranquila contra mi pecho. Y yo pensé, intentaron comprarme con 60.000 euros y expulsarme de la historia. Respondí con pruebas y silencio. La verdad, al final, siempre hace temblar. Esa verdad me devolvió más que la dignidad, me regaló el derecho de ver a mi hijo libre y a mi nieta crecer rodeada de amor auténtico. Con Germán y Amalia, transformamos lo aprendido en algo más grande. Fundamos un círculo de apoyo para madres mayores que, como yo, habían enfrentado abusos y manipulaciones. Mujeres que habían sido llamadas estorbo o carga, pero que en realidad sostenían familias enteras con su fortaleza silenciosa. Hoy, cuando me reúno con ellas en la casa comunitaria que levantamos, sé que Ander también estaría orgulloso. Su fideicomiso no solo blindó un patrimonio, sembró esperanza en quienes habían sido relegadas. Miro a Amaya jugar en el suelo, mientras Iria sonríe y Asier la observa con ternura. Y entiendo, con una certeza serena, que ese es el verdadero legado, no la riqueza acumulada, sino la dignidad defendida hasta el final. El Cantábrico sigue rugiendo bajo mi balcón,
recordándome que la vida, como el mar, a veces golpea fuerte, pero siempre trae olas nuevas.